Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana y muchas gracias por la invitación de compartir la palabra. Es siempre un honor regresar al lugar donde alguna vez hemos ministrado y estoy contento, estoy feliz de estar con ustedes en esta hora. Y también es un gozo, a pesar de las circunstancias, visitar la tierra, ¿verdad? Comer las comidas que comíamos hace algunos años y que no las probamos muy frecuente por allá donde estamos ahora. Y quiero agradecer al secretario de la Junta y obviamente a la Junta por la oportunidad también de compartir la palabra. Esperamos que el Señor nos hable a todos en esta mañana y que la palabra de Dios sea una bendición para nuestras vidas. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según lo describe el evangelista Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Así como están sentados, sigan con su vista la lectura de la palabra y voy a hacerlo en voz alta. Había una frase cuando yo estaba aquí que decía: no cierren su Biblia, manténganla abierta, que vamos a hablar de ese pasaje. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de él. Y asimismo de Jacobo y Juan, que eran compañeros de él, de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa. Te damos gracias por la oportunidad de leer y escudriñar tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a explicarla y a entenderla, y que al explicarla y entenderla podamos recibirla en nuestro corazón y vivirla día a día en cualquier circunstancia de nuestra vida. Te rogamos, Padre, que tu palabra sea para todos. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. El primer día del mes, de este mes, estaba durmiendo, eran las 5 de la madrugada, 5 de la mañana. Me faltaban como 45 minutos de sueño, una hora más o menos. Usualmente me levanto a las 6 y sonó el teléfono. Mi hermana estaba del otro lado y con la tecnología hoy tenía la cámara puesta y me dijo: papá se cayó y estaba tirado sobre el piso. No sabemos qué pasó, me dijo, pero no lo podemos levantar, estoy solo mamá y yo. Y después de unas horas, un par de horas, llegaron mis hermanos, llegaron los paramédicos,
Lo levantaron de allí, lo llevaron al hospital y resultó que mi padre se había fracturado el fémur de su pierna. Y la situación se empezó a complicar, empezaron a descubrir ciertas cosas no muy agradables. Y el día 7 y 8 fueron los días tal vez más difíciles para ellos y más difícil para él. Habíamos estado en comunicación todos los días, pero ese día ellos con lágrimas en los ojos me decían: tienes que venir, papá no pasa el fin de semana, tienes que venir a despedirte de él. Y fue una situación obviamente difícil. Y me dijeron, yo tenía una reunión de trabajo el sábado y el domingo, y les pregunté, ¿puedo salir el lunes? Y mi hermana insistió y me dijo, no creo que pase el fin de semana. Tomé el vuelo más próximo, llegué el sábado para estar con él, y gracias a Dios tuve la oportunidad de platicar con él y la situación empezó a mejorar, y tuvo la cirugía que parecía que no iba a ser posible, y ahora está en casa recuperándose, y les quiero agradecer por sus oraciones. Les cuento esto porque en la vida el problema no es no tener problemas o tener problemas. En la vida el problema no es tener problemas. En la vida el problema es no tener solución para los problemas de la vida. Dicho en otras palabras, la vida se realiza plenamente cuando descubrimos una fórmula que nos permita convertir las derrotas aplastantes en victorias poderosas en el nombre de Jesucristo. Eso es lo importante para nuestra vida. Victorias brillantes que nos permitan salir de la arena movediza de la derrota a la roca del triunfo, a la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos a movernos del vacío total a la plenitud de vida. Eso es lo importante para la vida del ser humano. Y hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. La psicología nos puede ofrecer algunas fórmulas para poder alcanzar, salir de la derrota, de la frustración, de las situaciones difíciles, para ir a un estado mejor. Algunos religiosos creen que en las dogmas de la religión se esconden los secretos, la clave para ser victoriosos. Algunos amantes de los astros dicen que los astros nos pueden abrir el camino al triunfo en la vida. Y todavía en este pleno siglo XX podemos encontrar en las radios, en la televisión, en los periódicos, los horóscopos, ¿verdad? Y todavía mucha gente va ahí a los horóscopos pensando que les puede abrir el camino para la victoria. Allá donde nosotros estamos, de repente se nos antoja comer la comida mexicana, y como ya los hijos no están en casa, le pido a la esposa que cocine y me manda a la tienda. Y cuando llego a la tienda latina, hispana, lo primero que encuentro allí es una vitrina con perfumes de olores extraños, con ciertos amuletos, con ciertos objetos que prometen a los que están pasando problemas matrimoniales, problemas de noviazgo, problemas en su vida, comprar cierto perfume, comprar cierto amuleto para amarrar, para sellar la situación, para tener el amor deseado. Muchas cosas podemos hablar al respecto, pero todo esto son solo falsos recursos. Nada de esto nos puede garantizar la victoria en nuestras vidas. Yo quiero en esta hora que a través de este pasaje nos podamos acercar a la contemplación y al análisis, a la forma que Jesucristo da a unos hombres luchadores, constantes, asfixiados por una nube de fracaso. Ese día han pasado una noche difícil y han llegado a la playa fracasados. Y el método que el Señor da es el método que nos puede ayudar a cualquiera de nosotros cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando parece que hemos fracasado. Si regresamos al pasaje, si usted tiene su Biblia abierta, podemos notar ahí algunas cosas. El evangelista Lucas
nos presenta un cuadro con tonalidades cotidianas. Nada extraordinario, nada fuera de lo común. Algo muy ordinario. Si ustedes ven, están unos pescadores lavando sus redes. Yo creo que todos hemos estado en algún momento en la playa viendo a los pescadores. Mi padre tuvo la oportunidad de ser pastor en Paredón y de vez en cuando llegábamos a la playa y veíamos a los pescadores limpiando sus redes, lavando sus redes. Ahí está, este es el cuadro. Unos pescadores están ahí lavando sus redes y hay un maestro que está dando una lección, un maestro que está enseñando allí. Usemos la imaginación un poquito. Dice el pasaje que el maestro está allí y seguramente mira a los pescadores con el rostro curtido por el sol. Seguramente mira a los pescadores extremadamente cansados. Y seguramente mira a los pescadores con las huellas del fracaso por no haber pescado nada toda esa noche. Y al leer el pasaje estaba tratando de imaginar a Pedro y estaba tratando de reír un poco. Y estaba pensando en Pedro, cuando llegue a la casa no le preocupa tanto la esposa, sino a la suegra que le va a decir: no trajiste nada inútil de comer este día, ¿verdad? Pero ahí están, estos son los hombres que están allí. Están allí y nada, si ustedes piensan un poquito, nada que nos exprese más la forma del fracaso que lavar, limpiar unas redes vacías, unas redes que no han pescado nada durante toda la noche. ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? No lo sabemos, no nos dice explícitamente el pasaje. Podríamos pensar que está enseñando sobre la actitud del ser humano frente a las derrotas y a las frustraciones de la vida. Está dando la teoría sobre la actitud del ser humano frente a sus derrotas y sus frustraciones. La muchedumbre, dice el pasaje, que se agolpa hacia él, se va acercando hacia el Señor Jesucristo. Se va acercando hacia él, entonces él tiene que pedir permiso a estos hombres de subirse en la barca. Ahí sentado en una esquinita de la barca va a enseñar, va a seguir con su enseñanza. Y se mueve, les pide que lo muevan un poquito más adentro para que ellos ya no puedan acercarse a él y él pueda seguir con su enseñanza. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Señor entra así poquito a poquito, se sienta en la esquina de la barca y luego ocupa toda la barca y se hace dueño de ella, se hace el capitán de la barca. Vamos a ver después lo que va pasando en esta historia. Pide al principio para dar después, suplica al principio para ordenar después. Hay aquí, como dije, un símbolo muy claro del fracaso. Unas redes vacías, redes desocupadas de los cotidianos inquilinos, los peces. Y el Señor Jesucristo da su lección, da su enseñanza y termina su enseñanza, termina la teoría y ahora viene la práctica. Sin demora le pide a Pedro, le da una orden a Pedro que lleven la barca a la parte más honda. Y le da otra orden. Primero le dice: boga mar adentro, vete para adentro, vamos a la parte más honda. Y luego le da otra orden, le dice: y echa de nuevo las redes. Dos órdenes da el Señor. Aquí el Señor comienza a tocar los tejidos de la derrota, comienza a tocar donde duele. Comienza a tocar a la raíz del problema. Y así es el Señor en la vida real. Si de algún modo el Señor va a transformar nuestras derrotas en victorias, tenemos que lidiar con la raíz del problema de nuestra vida, que es el pecado.
Y lo que el Señor va a hacer cuando Él entre, cuando llegue a nuestras vidas, lidiar no con lo superficial, sino con lo más profundo del ser humano, que es el pecado. Y el Señor empieza a lidiar. Aquí Cristo entra en el centro mismo del problema. Y veamos lo que pasa. Van para allá y el Señor da la orden. Y Pedro obedece, pero cuando leemos lo que el versículo 5 nos dice, Pedro dice: maestro, cuando él da la orden de que echen las redes otra vez, de que vayan mar adentro, le dice: maestro, hemos trabajado toda la noche. Dos cosas podemos notar aquí en este versículo, en esta parte del versículo. Primero, revela el carácter de los pescadores y nos dice algo muy importante para nosotros. En primer lugar, estos hombres eran hombres profesionales de la pesca. No eran aficionados que en un fin de semana largo como el que acabamos de pasar, usaron el puente de un feriado y habían ido al lago a matar el tiempo para pescar. Estos hombres eran conocedores del lago, de los misterios del lago, conocían todos los movimientos del lago, el movimiento de las aguas, el sentido de los vientos, sabían dónde se congregaban las manchas más fuertes de peces. Para ellos este lago no tenía secreto, sabían todas las técnicas de la pesca, pero fracasaron. Dice el pasaje: no pescaron absolutamente nada. En segundo lugar, la segunda cosa que podemos notar en el pasaje es que revela el carácter de estos hombres. Dice: trabajaron toda la noche. Además de ser hombres que sabían todo, eran constantes, eran perseverantes. No desistieron en el primer intento. Tiraron las redes, no sacaron nada. La volvieron a tirar, no sacaron nada. La volvieron a tirar, no sacaron nada. No sé cuántas veces lo hicieron, pero pasó toda la noche. Recorrieron de sur a norte, del poniente al oriente. Recorrieron todas las partes del lago y se agotaron sus brazos, sus cuerpos, soportaron el frío de la noche, soportaron el hambre, soportaron el sueño, la humedad. Pero no desistieron toda la noche, fue una noche larga. Y el balance final, nada, cero. No sé si podemos imaginar salir a buscar trabajo todo el día. En estos días de pandemia, ¿verdad? Mucha gente ha perdido el trabajo y sale a buscar trabajo. Y regresa y no hay trabajo, una semana, 2 semanas, un mes. Tiene que moverse a otra ciudad, tiene que moverse a otro país. Donde nosotros estamos viviendo, hemos visto gente que estaba trabajando con nosotros, venía a la iglesia y de repente desaparecieron, buscaron trabajo 1 o 2 semanas y ya sus rostros se veían cansados por lo que estaban pasando, tuvieron que ir a otros lugares. Y este pasaje nos habla de eso. Estos hombres pescaron toda la noche para buscar el sustento y no encontraron nada. Y el Señor les da esa orden: lleven la barca a la parte más honda. Un imperativo, una orden que parece un absurdo. ¿Por qué? Porque el lugar que Dios les está pidiendo que regresen es el lugar donde ellos fracasaron. Es el lugar del fracaso. ¿Qué representa para los pescadores ir mar adentro? De allí venían ellos. ¿Qué sabe un carpintero de pescar? Probablemente sabe algo de cepillar la madera, de barnizar la madera, de cortar la madera. Pero de pescar, ¿qué sabe de pescar? Pero Él les dice: vayan mar adentro. Y la historia no siempre se escribe siguiendo órdenes sensatas. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él vino
del cielo, de lo más alto, a esta tierra a morir por nosotros para salvar a la humanidad. Si pensamos, no era una orden sensata que tenía de Dios venir aquí a sufrir por nosotros, que no merecíamos que Él sufriera, pero vino, obedeció. Cristóbal Colón salió de allá de Europa para venir aquí a descubrir América. No parecía muy sensato, pero vino. Y podemos repetir muchas de estas cosas. Y estos hombres obedecen, van mar adentro, dice el pasaje, donde ocurrió el fracaso. Lo que está pasando es que en lugar de evadir, en lugar de esquivar, en lugar de huir del problema, están enfrentando el problema. Y eso es lo que tenemos que hacer, no huir del problema, sino enfrentar el problema. Y el Señor los está llevando a enfrentar el problema. El drogadicto, el alcohólico, el hombre o la mujer infiel no va a salir de ahí hasta que regrese, hasta que vea el daño que está causando por su adicción, por su infidelidad, hasta que vea el daño que le está causando a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a la sociedad donde vive. Tiene que ver el fracaso y tiene que ver el daño que está causando su actitud. Y estos hombres regresan allí y la palabra de Dios nos dice que es lo contrario de esas remedios superficiales. Dice por ahí un dicho que a grandes males, grandes remedios. Por eso el Señor los lleva allí. Ahora, no solo obedecen ir mar adentro, dice el pasaje que el Señor les dice: echen las redes otra vez. Y Pedro dice: hemos trabajado toda la noche. Hemos trabajado toda la noche. Escuchen esto. Pero Pedro dice: pero porque tú lo mandas, echaremos las redes. Pero porque tú lo mandas, Señor, echaremos las redes. Hemos trabajado toda la noche, pero porque tú lo mandas, lean lo que dice el pasaje: en tu nombre echaremos las redes. Y miren, la transformación comienza cuando Pedro incluye en su decisión la palabra pero, porque tú lo mandas. A pesar de haber trabajado toda la noche, a pesar del hambre que tenemos, Señor, a pesar del sueño que tenemos, Señor, a pesar del calor del día, a pesar de la depresión, a pesar de la depresión que tenemos en este momento, de la frustración, pero porque tú lo mandas, echaré la red. Pero porque tú la mandas, Señor, intentaremos de nuevo. Y ahora la pesca no se hace bajo las técnicas de ellos. Ahora la pesca se hace en el nombre de Cristo, en el marco de su mandato, en el marco de la ordenanza de Jesucristo. Y es que no es igual pescar con nuestros propios recursos que pescar con los recursos inagotables de Dios. Y es que no es igual tratar de solucionar los problemas de nuestra vida con nuestros recursos. Es que no es igual tratar de solucionar el fracaso de nuestra vida con nuestros recursos que con los recursos de Dios. Y Pedro se da cuenta en este momento que no es igual pescar, a pesar de que sean expertos, con sus propias técnicas, con sus propios recursos, que con los recursos de Dios, con la cuenta inagotable de Dios, donde lo imposible se hace posible, donde lo inesperado se logra, donde lo inaccesible se vuelve accesible, porque el Señor, para Él no hay nada imposible, dice la palabra de Dios. Todo es posible para el Señor y para todos los que creen en Él, en su nombre y le obedecen.
Es alrededor de esta obediencia que el milagro se ubica en la realidad. Es alrededor de la obediencia de Pedro, alrededor de la obediencia de estos hombres, que el milagro se hace una realidad. Y vean el versículo 6. El resultado no puede ser más dramático. Dice: echaron las redes y recogieron tantos peces que las redes se rompían. Wow. Es para decir gloria al Señor, ¿verdad? Toda la noche sin pescar. Y el Señor da una orden. Y Pedro dice: hemos pescado toda la noche, estamos cansados, ya no queremos, pero porque tú lo mandas, lo vamos a hacer en tu nombre. Y el resultado: sacaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Esta es la fórmula de la victoria. Se ha pasado de un cuadro vacío a un cuadro de plenitud, de un cuadro de escasez a un cuadro de abundancia. Y es que así trabaja el Señor. Manda Elías a la viuda de Sarepta de Sidón, que tiene solo una tacita de harina, una tacita de aceite, y le manda que le dé de comer. Y esta viuda, con instintos suicidas, dice: ya vamos a comer esto y nos vamos a dejar morir. Vamos a encender la estufa, que se acabe el gas y nos morimos asfixiados. Vamos a prender la leña, que salga dióxido de carbono y morimos aquí mismo. Yo, es la última comida. Y el Señor le dice: no, dale. Pero es lo último que tenemos. Tú dale al profeta. Y ella obedece. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que ni la harina ni el aceite escasearon, porque así es el Señor. Da órdenes que aparecen que no son sensatas, pero al final de cuentas, si obedecemos, el Señor nos va a llevar a la victoria. Me imagino que el rostro de Pedro cambió y dijo: ahora sí voy a llegar con la suegra, con estos pescadotes. ¿Qué me va a decir? Nada me va a decir. La cosa ha cambiado. La cosa ha sido diferente. De la depresión de la derrota a la euforia de la victoria. La vida comienza cuando insertamos en nuestra gramática la partícula pero y giramos allí. Pero porque el Señor lo manda. Dicen que había un hombre que tenía una escalera muy grande que le servía para subir a lo más alto del techo de su casa para arreglar algunas cosas. Y de repente hubo una inundación y escasez de madera. Y los vecinos se acordaron que él tenía una escalera muy grande. Y llegaron para decirle: ¿sabe qué? No tenemos leña para cocinar. Y el vecino agarró su escalera y le cortó una parte y les dio la leña para cocinar ese día. Y al otro día regresaron y le dijeron: hoy tampoco tenemos. Y el vecino cortó otra parte de su escalera. Y al final su escalera quedó bien chiquita. Y él durmió tranquilamente y soñó que a pesar de que su escalera era chiquita, él todavía seguía llegando hasta el cielo. Y le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Aunque mi escalera está chiquita, pero yo sigo soñando que sigo llegando al cielo, a la presencia de Dios. Y es así. Cuando obedecemos a Dios, el Señor nos sigue llevando a su presencia, a estar en comunión con Él. Dos cosas más que quiero mencionar. Cuando analizamos este pasaje, hay algo que tenemos que aprender. Primero, que permitamos que Cristo entre a nuestra vida. ¿Saben por qué se realiza el milagro? Porque estos pescadores le dieron oportunidad a Jesucristo que entrara en la barca. ¿Saben que ellos pudieron haber dicho: Señor, ¿sabes qué? Allá hay otros. Usa él. Mira, él tiene una barca más bonita.
Mira, ellos pescaron algo, nosotros no hemos pescado nada, estamos frustrados, ya nos queremos ir a la casa. Pero el Señor le pide sus barcas y ellos le dan oportunidad de que entre. ¿Qué quiero decirles? Si el Señor toca a tu puerta, toca a tu vida, dale oportunidad que el Señor entre a tu vida. El Señor obra en nuestras vidas cuando entra a nuestras vidas. Y pide una esquinita. Una esquinita pidió para entrar en Belén. No nació en el palacio de Jerusalén. Nació en un pueblito, no en un hospital, en un pesebre. Y de ese pesebre ha inundado todo el mundo. Entró en un rinconcito. Dale al Señor que entre en un rinconcito de tu vida. Y como el agua se va a ir extendiendo poco a poco hasta llenarte todo. Dale al Señor que entre a tu vida. 2, obedece. Obedécele al Señor. La obediencia es indispensable en la vida cristiana, en la relación con Cristo. Aunque duela obedecer. Dice un escritor que lo que más nos duele a nosotros, los seres humanos, es obedecer. Obedecer a otros para desobedecernos a nosotros mismos. Porque siempre nos gusta hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? No nos gusta que alguien más nos diga lo que debemos de hacer. Dicen que en los altos de Chiapas las indígenas, cuando están empezando su noviazgo, los padres les dicen: hija, ese hombre no te conviene. Y ellas dicen: pero a mí me gusta, y en mi tata, y en mi gusto y en mi gana, ni mi tata ni mi nana, ¿no? O sea, yo hago lo que yo quiero. Quiero decirles, obedezcamos al Señor. Veamos lo que ese pasaje dice: id adentro, les dijo el Señor. ¿Y qué hicieron? No solo le dieron permiso de entrar en la barca, sino le obedecieron, se fueron adentro. Y luego les da otra orden: echen la red. Señor, la hemos echado toda la noche, échenla, pero échenla así. Pero Señor, échenla. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. No solo ir mar adentro, sino echar las redes. Repetir lo que habían estado haciendo toda la noche, pero lo hicieron. Y en el sentido bíblico, la obediencia siempre precede al milagro. En el sentido bíblico, la obediencia siempre precede al milagro. No hay requisito para que el milagro se obre. Es indicación que el milagro ya se está produciendo. Lo que resta es la manifestación visible del milagro. Cuando obedecemos, otra vez, cuando obedecemos, es una indicación que el milagro ya se está produciendo. Si usted obedece al Señor en algo, significa que el milagro ya se está produciendo. Lo que resta es solamente la manifestación visible del milagro. Estas dos cosas son importantes. Si está pasando por alguna situación difícil, si tiene algún fracaso en su vida, ábrele la puerta al Señor, un poquito de su vida, y Él va a entrar, va a llenar todo, y después obedézcale al Señor. Y termino con esto. Dice el pasaje: recogieron tal cantidad de peces que temieron que iba a haber un naufragio. Tuvieron miedo que las barcas se les iban a hundir. Tuvieron miedo de quedarse ahí en el mar. Y ante esto, ¿qué hicieron? Levantaron su mano y llamaron a los que estaban ahí: vengan, vengan. Y dice el pasaje que empezaron a compartir de lo que habían pescado. Otros se beneficiaron del milagro hecho por Cristo. Y miren, las bendiciones de Dios nunca se cierran en el individuo que las recibe. No sé si me entienden. Las bendiciones que Dios
da a un individuo nunca se deben de quedar ahí en ese solo individuo. Las bendiciones de Dios, al enriquecer al individuo, deben enriquecer a la familia, deben enriquecer al lugar donde nosotros trabajamos, deben enriquecer a la comunidad donde nosotros vivimos. Si los estragos del pecado, si el pecado con sus consecuencias echa a perder una sociedad, echa a perder una familia, echa a perder a un hogar, a un matrimonio, la transformación y el milagro de Cristo en nuestras vidas debe afectar para bien también a los que están alrededor de nosotros. En la economía del reino de Dios recibimos para dar a otros. Si no compartimos lo que Dios nos da, lo perdemos. Si no compartimos lo que Dios nos da, las redes se pueden romper. Si no compartimos lo que Dios nos da, nos podemos hundir. Si guardamos solo para nosotros lo que Dios nos da, podemos caer en bancarrota. Lo importante es que cuando Dios nos bendice a nosotros, esa bendición que Dios nos da pueda beneficiar a los que están alrededor de nuestra vida. Que cuando el varón de la casa es transformado por Cristo, los primeros que sean beneficiados son los miembros de la familia, su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo, su comunidad donde él vive, porque ya no será el que arma el escándalo en la comunidad, el que entra a robar, será el que da algo para que la comunidad sea mejor. Finalmente Pedro, cuando ve el milagro, dice la palabra de Dios que cae de rodillas ante el Señor. Entonces, cuando él cae de rodillas, el Señor lo transforma y le dice: ya no vas a ser pescador de peces, de hoy en adelante serás un pescador de hombres, serás un apóstol, serás otro. Y dejando sus redes, dejándolo todo, le siguió al maestro. Y hoy, por este milagro, por esta decisión, sabemos de Pedro. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué estás atravesando? Estos días de pandemia han sido difíciles. ¿Hay algo que te está aplastando, que está haciendo que tu vida sea un fracaso? En síntesis, este hombre que era desconocido enseñando ahí, primero era maestro y al final era el Señor. Dale lugar que entre a tu vida, que entre a tu corazón. Ábrele la puerta un poquito y Él va a ir entrando, ocupando toda tu vida, transformando toda tu vida. Y después, obedécele. Y Dios va a obrar el milagro en tu vida y vas a dejar ese fracaso para convertirte en un hombre, en una mujer victoriosa para la honra y la gloria de Dios. Y cuando eso pase, comparte lo que Dios ha hecho. Estamos aquí en esta comunidad para compartir las bendiciones de Dios a los que están alrededor de nosotros. Pero solo va a pasar cuando esta iglesia, cada uno de nosotros, dejemos que Cristo ocupe el centro de nuestra vida y le obedezcamos en todas las cosas que Dios nos mande. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, en esta hora te rogamos, te suplicamos que nos ayudes para dejarte entrar en nuestra vida y que nos ayudes a obedecerte para que obres el milagro que nosotros estamos rogando. Padre amado, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa y por darnos la oportunidad de conocerte. Y yo quiero rogarte en esta hora
que abramos nuestro corazón, que nos ayudes para darte entrada en nuestro corazón y que obres el milagro que estamos esperando y que nos transformes y que nos bendigas y que podamos bendecir a los nuestros y a nuestra comunidad y a nuestros compañeros de trabajo. En tus manos estamos, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y de igual manera, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de haber venido a tu casa. Y ahora te rogamos que el amor de nuestro Dios el Padre, la gracia redentora de Jesucristo nuestro Salvador y la comunión y dirección de tu Espíritu Santo vaya con nosotros por el resto de este día y durante la semana. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.